Procedemos al desahogo del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo 152, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Estando ya publicada en la Gaceta Legislativa, pregunto si se dispensa su lectura. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen. Con base en lo dispuesto por el artículo 121 de nuestro reglamento, se declara abierto el debate y en razón de que el dictamen que nos ocupa consta de menos de 10 artículos, este será discutido en un solo acto, en lo general y en lo particular, por lo que en primer término se abre el registro de oradores para que cada grupo legislativo o diputados que no formen parte de estos pasen a fijar su posición hasta por 10 minutos, solicitando a la Secretaría tome nota del registro de oradores e informe a esta presidencia sobre el particular. Pregunto a la Asamblea si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra. Diputada Presidenta, no hay solicitud de hacer uso de la palabra. ¿Es cuánto? En virtud de que esta presidencia tiene conocimiento de una propuesta de modificación al dictamen de referencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 110 de nuestro reglamento interior, y ya se encuentra publicada como anexo en la Gaceta Legislativa, en la página de internet de este Congreso, se consulta a la Honorable Asamblea si es de dispensarse su lectura. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del modificatorio del dictamen. Dado que la propuesta de modificación reúne los requisitos establecidos en el artículo 110 de nuestro reglamento, consulto a la Honorable Asamblea si es de aprobarse el modificatorio. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobada. Con base en el resultado de la votación emitida por el Pleno, esta presidencia declara aprobada la propuesta de modificación, por lo que se incorpora al texto del dictamen que nos ocupa. En razón de lo anterior y de conformidad con lo que dispone la fracción tercera del artículo 121 y 122 de nuestro reglamento, procedemos al registro de oradores para la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto del dictamen que nos ocupa, por lo que se instruye a la Secretaría tome nota del registro de oradores y asimismo consulte a la Asamblea qué diputados tienen interés de reservar algún artículo para su discusión en lo particular. Pregunto a la Asamblea, a las compañeras diputadas, compañeros diputados, si en lo general y en lo particular o para algún artículo alguien desea hacer uso de la palabra. Diputada Mónica Robles Barajas, ¿en qué sentido? A favor. Diputada Montserrat Ortega Ruiz, ¿en qué sentido? En contra. Registramos en principio la presencia del diputado Cambranis Torres y del diputado Omar Guillermo Miranda Romero. ¿El levantar la mano es para ese efecto de asistencia o de intervenir? ¿En qué sentido, diputado? En contra. Bueno. Diputada Presidenta, informa usted que
solicita el uso de la palabra diputado Enrique Cambranis Torres. En contra. Informo a usted, diputada presidenta, que solicita hacer uso de la palabra la diputada Mónica Robles Barajas, a favor, y los diputados, diputada Montserrat Ortega Ruiz, el diputado Omar Miranda Romero y el diputado Enrique Cambranis en contra. Es cuanto, diputada presidenta. Pero es que son tres en contra. Pero espérame, está en dictamen. Se le concede el uso de la palabra en contra a la diputada Montserrat Ortega Ruiz. Con su venia, diputada presidenta, vamos a hablar de un tema sumamente importante el día de hoy, que es el tema de la despenalización del aborto. Primeramente, esta iniciativa de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas está entrando en coalición con el texto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados del Estado de Veracruz y, por tanto, al estar previsto en la norma fundamental, es obligación de todas las autoridades que se vele por el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así que esto está imposibilitando que el Código Penal prevea supuestos normativos más allá de lo que la Constitución establece. No podemos estar haciendo un modificatorio en este momento a la ley penal cuando todavía tenemos vigente y está prevaleciendo el artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz. También es pertinente señalar que en el texto del segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz ya está armonizado con lo que establece el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que además establece claramente que toda persona tiene derecho a que se respete la vida y este derecho estará protegido por la ley y en general ya lo establece esta normativa, es a partir del momento de la concepción y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La expresión en general tiene como objeto permitir excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción y en ese tenor ya nuestra Constitución consideró dichas excepciones. El Estado va a garantizar el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en la ley. En tal virtud, el Código Penal, en su artículo 154, ya contempla supuestos en los que el aborto no es punible y los cuales son claros y tutelan el derecho de las mujeres a decidir libremente si abortan o continúan con el embarazo incluido. En este sentido, el supuesto donde el aborto es el resultado de una imprevisión de la mujer embarazada. Estas condiciones están acordes con el mandato del párrafo segundo de nuestra Constitución veracruzana, pues ya constituyen las excepciones previstas en las leyes. Yo sí quiero dejar muy claro la postura de Acción Nacional. Y es pertinente puntualizar que el Partido Acción Nacional tiene como principio central de su doctrina el respeto a la dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción, pues el derecho a la vida es un derecho preeminente, es condición indispensable para el ejercicio de cualquier otro derecho. Ningún derecho humano tiene sentido en tanto el derecho a la vida no esté protegido y asegurado, y la vida humana es el derecho más importante que tenemos. Si quiero puntualizar que en Acción Nacional no estamos a favor de criminalizar a las mujeres y es por ello
que también ya lo establece el Código Penal, no existe privación de libertad en el caso de aquellas mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Por tanto, es importante señalar que nuestra posición del derecho a la vida desde la concepción no significa ni trae aparejada la criminalización de las mujeres que deciden abortar. Que no es esta la solución. Sé que mujeres en las cárceles no es la solución, pero en el estado de Veracruz no existe la pena privativa de libertad. El mismo objeto que se establece al mencionar que las mujeres no pueden ser privadas de su libertad y que por eso necesitamos despenalizar el aborto en Veracruz, aquí no es aplicable, porque en el estado las mujeres no van a la cárcel cuando interrumpen su embarazo. No asumimos eso y no criminalizamos a las mujeres, y no podemos generalizar que este derecho humano de salud reproductiva pueda permitirse salvo ninguna circunstancia y que además tenga una consecuencia penal que ponga a una mujer tras las rejas. Pero lo que sí necesitamos es generar políticas públicas en favor de la salud materna, de una educación sexual responsable, desde la responsabilidad de los hombres y de las mujeres, y garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres y para las niñas que sufren violencia sexual en todas sus formas, y que erradiquemos verdaderamente la impunidad. En este sentido, coincidimos con el señalado en el Código Penal vigente de nuestro Estado, que no contempla la pena privativa de libertad como sanción para las mujeres. Ya lo establece que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto se le sancionará con tratamiento de libertad, que va a consistir en aplicación de medidas educativas y de salud. Y he escuchado voces que dicen que eso es criminalizar a una mujer, y yo les puedo decir que el texto claramente habla de que se den medidas educativas y de salud, y que por supuesto no es únicamente responsabilidad de una mujer, porque hubo dos personas que intervinieron, y en este caso un hombre y una mujer, para que se pudiera dar el efecto de la concepción. Sin embargo, no contemplamos en el estado de Veracruz criminalizarlas, y ahora lo que se busca más bien en este sentido es que sea el Estado el que lo otorgue de manera gratuita y que se utilice presupuesto del Estado para este fin. Yo les diría, si les importan tanto las mujeres, que se utilice el presupuesto del Estado de Veracruz para que no nos maten, pero para que no nos maten a ninguna, porque lo que estamos viviendo en Veracruz es la peor ola de violencia. Tenemos un Estado totalmente fallido, tenemos un Estado donde en Veracruz nos matan a las mujeres, pero nos matan a todas. Nos matan al salir de nuestras casas, nos matan en el transporte público, nos matan en cualquier lugar porque estamos totalmente inseguras. Queremos ahora un presupuesto para seguir cometiendo estos actos, pero no existe una congruencia. No existe una congruencia porque se está buscando salvaguardar supuestamente un derecho cuando el principal derecho está siendo menoscabado, que es el derecho a la vida, y no solamente ahora desde el vientre materno, sino también, como se lo repito, en las calles y en todos los lugares donde nos encontramos, porque no vemos un gobierno ni federal ni estatal que le importe la vida realmente. Lo que estamos viendo es un Estado que está evadiendo sus responsabilidades de salvaguardar la seguridad, y aquí estamos muchas mujeres y muchos hombres que todos los días corremos un total riesgo solamente por el hecho de vivir en el estado de Veracruz. Para eso es para lo que exigimos un presupuesto, para que paren los homicidios, para que paren los feminicidios en el estado de Veracruz, y no estar aplicando una política de muerte, porque en este momento lo que el Estado necesita resolver son las prioridades de la violencia hacia la mujer, que primeramente es salvaguardar nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a poder caminar tranquilas, y ni siquiera eso puede salvaguardar el Estado. Tenemos un gobernador totalmente incompetente, tenemos un ejecutivo federal que no le interesa la vida humana, que no le interesa en absoluto protegernos, y ni siquiera hay tratamientos para el cáncer de mujeres. Eso es lo que realmente deberíamos de estar discutiendo en este día, estar discutiendo que necesitamos un presupuesto donde en realidad podamos ser protegidas realmente. Si les interesan los derechos de las mujeres, yo los conmino a que se paren el día de hoy, a que sí tomen esta tribuna, compañeras y compañeros diputados, y que empecemos a pelear. ¿Para qué? Para que definitivamente podamos ser protegidas
en nuestros derechos básicos, en no ser asesinadas, en no ser muertas en una esquina, en que se puedan pagar los tratamientos de cáncer, donde se han desaparecido fideicomisos, donde no se apegue existe el menor respeto al tema a la vida humana. que estamos tratando, por favor. Es cuanto, diputada. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Enrique Cambranis Torres. Préstame un lapicero. Muy buenas tardes, compañeros. El dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal que hoy nos ocupa hace palpable la postura del gobierno de Morena con relación a su política pública, donde al parecer es más importante promover el homicidio de nonatos que el sinnúmero de dictámenes que están pendientes precisamente en la Comisión Permanente de Justicia y puntos constitucionales. Y hablando de puntos constitucionales, lo que hoy se promueve no tiene más nombre que engaño a la Constitución, puesto que el texto de la Constitución veracruzana a la letra dice, artículo 4, el hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como un valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en la ley. Seguramente el grupo de Morena dirá que esta reforma lo que propone es precisamente una excepción, pero la definición de esta palabra significa persona o cosa que se excluye de la generalidad o de la regla común. Lo que propone en este dictamen es hacer de la excepción la regla general. Ya se ha mencionado en esta tribuna que la excepción al aborto son los casos de delitos como violación, incesto o los casos de peligro a la salud y la vida, que son formal y materialmente una excepción. Reiteramos que para el Grupo Legislativo del PAN, lo que se está promoviendo por parte de Morena es el aborto voluntario como un método anticonceptivo. Podemos afirmar esto, puesto que en lugar de promover los principios constitucionales veracruzanos y garantizar el derecho a la vida del ser humano, esta reforma cambia la visión de momento de la concepción por la de embarazo, el cual médicamente inicia aproximadamente 5 o 6 días después de la fecundación, es decir, momento en el que es viable la implantación del blastocito a la pared de la matriz. No estoy de acuerdo con su propuesta, ya que desde el momento de la concepción ha sido probado científicamente que existe vida y debemos hacer lo posible para preservarla, no para asesinarla. Pero vamos al tema, porque no estamos discutiendo lo que precede al embarazo. Insisto, no hablo de los que sí son excepciones, sino de las relaciones irresponsables de las que por falta de planificación familiar solo parecen llevar o conllevar una hipótesis, terminar con la vida no deseada, la del nonato. No debemos generalizar y usar como escudo el mencionar que una menor puede sufrir el estigma sobre el aborto, los estereotipos negativos
o el temor a incurrir en responsabilidad penal, puesto que de tratarse de una menor existe la violación equiparada y puede apegarse a las excepciones y solicitar atención después del aborto en caso de complicaciones provocadas por el mismo. No es posible que lo apliquemos para dar licencia de abortos múltiples queriendo traspolar estos factores en personas adultas que en lugar de estar luchando por mejores servicios de salud anticonceptiva gratuita e universal, propugnan por la muerte de su hijo nonato bajo la bandera de autonomía física. Vamos al fondo de este asunto. Están autorizando el aborto de 12 semanas de gestación, es decir, cuando los médicos ya no le llaman embrión, sino feto. Esto nos permite decir que de las 12 semanas en adelante, en caso de propiciarse un aborto, es decir, la interrupción del embarazo, que no es otra cosa que un asesinato de un ser humano nonato, solo serán penalizadas con 15 o 2 meses de tratamiento en libertad consistente en la aplicación de medidas integrales de salud. Compañeros, hagámonos esta pregunta. ¿Qué ocurrirá o qué previsión se tomaron en esta reforma para que en caso de que una mujer decida abortar en el 7º mes, es decir, a las 28 semanas, sabiendo que solo será penalizado con 15 o 2 meses de tratamiento en libertad consistente en la aplicación de medidas integrales de salud? ¿Consideraron ya que a las 28 semanas ya no es aborto sino un nacimiento? Porque si el producto es extraído, es viable y considerado como un ser humano vivo. Reitero, nuestro voto será en contra, ya que lo que se está aprobando nos parece que es un circo mediático, porque ni siquiera tiene los talantes para abrogar el delito como tácitamente lo están haciendo, porque las penas que están imponiendo, como se ha dicho, a lo que incitan es a considerar el aborto como un método anticonceptivo. Esta reforma no despenaliza el aborto, desaparece la naturaleza del tipo penal, que es la protección de la vida del no nacido, para darle a cambio a quienes hablan de que es una decisión para el libre desarrollo de la personalidad, un método de anticoncepción que se ha llamado inhumanamente aborto voluntario o consentido. Me pregunto, amigos, ¿dónde está la voluntad o el consentimiento del producto del embarazo a ser privado de su libertad? Por lo anterior, es que el Grupo Legislativo de Acción Nacional está en contra del dictamen y a favor de la vida. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra en contra al diputado Omar Guillermo Miranda Romero. El chavo eso viene, presidente, ¿dónde lo encuentro? Con el permiso de la mesa directiva, el día de hoy estamos en un capítulo más de esta larga lucha y que seguramente tendrá muchos más capítulos, larga lucha en la que Acción Nacional se ha visto comprometido totalmente en la preservación de la vida que es lo fundamental en la creencia de nuestro partido, que es un partido humanista. El día de hoy, como ya lo han expresado compañeros diputados, estamos ante un tema que tiene que ver con el ámbito constitucional para el Estado de Veracruz. Como ya lo han enunciado en el artículo 4 de la Constitución de nuestro Estado, el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos. Así declara y precisa es nuestra Constitución. Señoras diputadas, señores diputados, por esto mismo, el asunto que aquí se discute es de gran relevancia, no solo por lo trascendente dentro de los apartados que se pretenden reformar al Código Penal,
sino por el oportunismo político que esto representa en medio de una crisis real donde la vida pareciera que no tiene el valor indicado para el gobierno actual. Hoy pareciera que no hay otra agenda en Veracruz y en el país entero. Pareciera que no hay otros problemas, pareciera que no hay otros temas, pareciera que no existe un ámbito distinto en donde, en verdad, la vida de miles de veracruzanos y veracruzanas está siendo atacada, y no solo por el tema del aborto, sino por temas como la falta de medicamentos, sino como temas como la inseguridad y muchos otros que conocemos ampliamente y que sabemos que son reales. Solo para tener algunos datos, las extorsiones contra las mujeres, que son otro delito importante en la entidad, ocupa el segundo lugar nacional, Veracruz. En los primeros 5 meses del año se registra Veracruz con un alto índice en este delito, mientras que de enero a mayo hubo 37.804 delitos, 499 homicidios dolosos, más de la mitad con arma de fuego, 31 feminicidios, 24 secuestros y 9.717 robos. Todo esto tomado de las cifras oficiales. El día de hoy se preparó una sesión expresamente para intentar dar seguimiento a lo que muchos llaman esta cultura de la muerte. ¿Qué es lo que hemos visto que se promueve desde el actual gobierno? Lo que hoy discutimos no es cualquier cosa. En nuestras manos está la vida de miles de personas que aún no nacen. Y es que Acción Nacional es un partido humanista que defiende la eminente dignidad de todas las personas, también y por supuesto de las que no han nacido, de las más indefensas, de las más vulnerables. Consideramos que el derecho a vivir es el primer derecho de todo ser humano, es la condición indispensable para ejercer cualquier otro derecho. También estamos convencidos que el Estado debe crear condiciones para que la mujer nunca se vea en la necesidad de tomar la dramática decisión del aborto, pensando en ellas y proporcionándoles alternativas de todo tipo. Los avances de la ciencia nos confirman que el no nacido es ya un ser humano en desarrollo, porque una vez concebido, su carga genética no se modifica, solo se desarrolla, y es distinto genéticamente a su padre y a su madre. También distinto como lo es un niño de 1 año, como lo es un adolescente de 13 años o como lo sería una joven de 20 años. Por lo tanto, merece vivir y merece toda la protección jurídica del Estado. En el PAN defendemos la vida y defendemos, por supuesto, la libertad de la mujer y también la libertad del que no ha nacido todavía. Esperamos y queremos que ambos puedan tener una vida digna, con oportunidades para alcanzar su pleno desarrollo. Y de lo que hoy estamos hablando es de este tema, de la posibilidad de cometer este delito, este homicidio, con alguien que tiene apenas 12 semanas de vida. Y me gustaría rápidamente contarles, por si alguno no lo tuviera claro, qué es lo que pasaría en estas 12 semanas de alguien que está en este periodo, que ya tiene vida, pero que está desarrollándose en el vientre de su madre. Entre la primera y tercera semana se genera el cigoto. La 4ª semana, la bola de células se divide rápidamente. Ahora conocida como blastocitos, ha comenzado a anidar en el revestimiento uterino, en el endometrio. En la 5ª semana, a esta altura, el embrión consta de 3 capas. La capa externa, el ecodermo, dará origen a la capa más externa de la piel del bebé, los sistemas nervioso central y periférico, los ojos y el oído interno. En la 6ª semana,
El encéfalo y la médula espinal del bebé se formarán a partir del tubo neural. El corazón y los ojos, órganos también y otros órganos comenzarán a formarse y el corazón comenzará a latir. Se desarrollan las estructuras necesarias para la formación de los ojos y de los oídos. En la 7ª semana se formará el cerebro y el rostro del bebé. En la 8ª semana los dedos han comenzado a formarse. Se ha formado el labio superior y la nariz, y el tronco y el cuello comienzan a enderezarse. En la 9ª semana aparecen los dedos en los pies del bebé. En la 10ª semana, el bebé ahora puede flexionar los codos, los dedos de las manos y los pies del bebé dejan de estar palmeados y se alargan. Se siguen formando los párpados y el oído externo. El cordón umbilical se ve claramente. Entre la 11ª y la 12ª semana, el bebé ya es un feto. Desde el inicio, desde su concepción, está teniendo vida. Lo que hoy se pretende aprobar, más allá de lo que ya se ha expuesto jurídicamente, tiene que ver con el enigma de la vida y con el respeto que todos deberíamos tener por ella. Lo que hoy se pretende aprobar es atentar contra alguien que no tiene la mínima posibilidad de defenderse, ni siquiera como alguien que es atacado ya cuando está fuera del útero de su madre, ni siquiera como las loables y entendibles campañas que existen de protección a muchos seres vivos que son atacados y que son lastimados. Estamos hablando de un ataque artero, de un ataque vil, de un ataque cobarde contra alguien que no tiene la mínima posibilidad de una defensa, de ninguna forma y en ningún sentido. De que alguien que no tiene la mínima posibilidad de, en su entendimiento, en su identidad, en su forma, en su vida, poder tener una defensa. La única defensa que podría tener es esa que podemos darle los que estamos aquí. Es esa que podemos darle los que entendemos que la vida es el privilegio que tenemos hoy y del que gozamos y que esperamos que todos gocemos por mucho tiempo. El día de hoy se pretende aprobar verdaderamente algo increíble, atentar contra la vida, que es el principio por el cual hoy nos encontramos aquí. Es cuanto, señor. Diputada presidenta, se registran las asistencias de la diputada Janet Yepes Lara, de la diputada Judith Pineda Andrade, del diputado Víctor Emanuel Vargas Barrientos, de la diputada María Graciela Hernández Íñiguez, del diputado Rodrigo García Escalante y del diputado Bingen Rementería Molina. ¿Es cuanto? Se le concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Guízar Valladares. Diputada presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, las redes sociales, a los amigos que nos ven por internet, en las diferentes plataformas digitales, a las diputadas y diputados presentes, nuestro respeto, y a las personas que quisieron entrar a este recinto, una disculpa de parte nuestra, toda vez que las sesiones son públicas y tal pareciera que el día de hoy, amigas y amigos, vivamos en una dictadura.
Es muy triste en este debate que divide tanto a la sociedad, no se le permite a las personas, al menos representativas, estar escuchando a los diputados en sus derechos legítimos de expresar sus pensamientos críticos y a aquellos que apoyan la propuesta que está en discusión. Es un lamentable, porque es lamentable para un servidor y para muchos seguramente, porque dijimos que éramos diferentes, que no íbamos a hacer lo mismo que hacían los demás, que no íbamos a ocupar la mayoría para aplastar, que no íbamos a ocupar la mayoría, la fuerza bruta, para imponer y sojuzgar. Por eso es triste. La sociedad no desea estos temas. Estos temas están superados por la misma. Es una cuestión ideológica. Este tema que nos atrae la discusión, que yo avalo la discusión de mis amigos, tanto Enrique como Mari, como Montserrat y demás. Por supuesto que coincido que no tiene ninguna fortaleza jurídica. Es un fraude a la Constitución. ¿Qué llegamos a decir, diputadas y diputados, cuando llegamos a protestar aquí? Sí, protesto por la Constitución y por las leyes que de ella emanen, respetar y cumplir. Y la Constitución, ante la cual protestamos, no admite estos conceptos jurídicos mal enfocados. Estamos violentando un compromiso político, estamos violentando un principio jurídico y estamos defraudando a la sociedad que nos dio su voto. Pero más allá, nos estamos traicionando bajo ese mandato y bajo esa protesta. Muy triste. No hay argumentos. Lo único que nos permite a nosotros pensar es que con el poder y con la fuerza bruta podemos justificar lo injustificable. Me suman los comentarios jurídicos. Violentar el cuarto de la Constitución local, violentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48. ¿Saben por qué se crearon los derechos humanos? ¿Saben por qué el derecho a la vida es preciado? ¿Saben por qué se estipuló en 30 artículos ese documento que causó más de 6 millones de muertes? Por este enfoque positivista, jurídico, legal. Por este enfoque. ¿Sabían ustedes que los nazis y el fascismo en aquella época tenían en la ley que los judíos no eran seres humanos? ¿Sabían ustedes que era legal lo que estaban haciendo? Eso era en esa época positivista, jurídica, legal. Es decir, la ley no puede decir lo que es bueno y lo que es malo. La ley no puede ir contra la naturaleza. El límite de la especie humana es la naturaleza. Esto es contra natura. La ciencia, ¿qué nos dice al respecto, amigas y amigos? No quiero repetir lo mismo porque coincido con todo lo que se dijo en contra, desde luego. ¿Qué nos dice la ciencia? Es un individuo con un código genético y con una genética diferente al de la madre. Desde su concepción. Eso dice la ciencia. No lo dice una ideología, no lo dice Gonzalo Guízar, no lo dice la diputada Robles, no lo dice ninguno de nosotros. Lo dice la ciencia, resultado de utilizar un método científico. Ni siquiera es una opinión científica. Es un resultado de utilizar un método científico, que es muy diferente una opinión científica de un científico a ocupar el método científico. Y estamos hablando
de la utilización del método científico para llegar a estos resultados que cada vez son más avanzados. Demuestran, amigas y amigos, demuestran que lo que argumentan, por ejemplo, el dictamen argumenta que el aborto es una enfermedad, que es la causa de mortandad de mujeres incontrolables derivadas del aborto. ¿El aborto cómo va a ser una enfermedad? Perdónenme ustedes, no puede ser considerada como una enfermedad. El aborto no puede ser un derecho, por tanto. El derecho es a la vida. Por supuesto que la madre tiene derecho o no a embarazarse, pero una vez concebido, no tiene el derecho por la ciencia, por la naturaleza, de ir. No es su cuerpo. Es una discusión de origen. No es su cuerpo. No estamos en contra de que utilice su cuerpo, estamos en contra de lo que tiene adentro, que ya no es su cuerpo. Es genéticamente diferente, científicamente hablando. No es un cúmulo de células, es un código ético. Es un feto. Describió mi compañero Omar las 12 semanas después de la concepción. Solamente, amigas y amigos, defendemos la vida. Resulta que en un país democrático, resulta que en un país de derecho, defender la vida es un delito, es uno señalado. Y les voy a decir la verdad, me metí a estudiar algunos documentos en estos días, gracias a esta propuesta. Fíjense en Rumania, un ejemplo, compañeros, quiero centrar la discusión y no quiero ofender a nadie. Son conceptos jurídicos, son conceptos científicos. En Rumania se autorizó el aborto como un método anticonceptivo. Aunque no se dijo cuando se autorizó, en el 66, se utilizó como tal por la sociedad. Rumania, a los 10 años después, 15 años, tuvo que decretar y tuvo que incrementar de 23 a 30 millones el número de habitantes porque la natalidad ya no era posible. En Rumania, derivado de estos asuntos de autorización irresponsable, tuvo que decir a las mujeres menos de 40 años que tener hijos era un acto heroico, cuando menos 5 les pedían. Después de esta autorización, ahí está la historia, amigas y amigos. En Rumania, luego, a los hombres menores de 30 años con sus familias, a las mujeres como tal, los hombres pagaban el 30% más si no tenían hijos a esa edad. ¿De cuándo acá el Estado puede jugar con la dignidad? ¿Con la dignidad de quién o no? Ya era al revés el debate. Era un acto heroico tener hijos, porque el Estado decía que ahora sí hay que tener hijos. ¿De cuándo acá el Estado puede ser dueño de la dignidad? Si la dignidad no depende del Estado, los derechos no se otorgan, los derechos se reconocen por el simple hecho de ser humano, de ser persona. Y ese debate de persona y ser humano, yo les recuerdo a ustedes también, que ser persona no es una categoría jurídica simplemente. Diputado, el tiempo ha terminado. Yo le agradezco y pido por hechos más adelante mi participación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Robles Barajas.
Gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, les saludo con mucho afecto a todas y a todos. Aquí se ha dicho que hoy estamos por aprobar una iniciativa trascendental para la vida de las mujeres, de los hombres veracruzanos y veracruzanas y también de todo México. Y así lo creo, trascendental para bien. Y así lo creemos en Morena y por eso la apoyamos. Y no nada más lo creemos nosotros, es también lo que nos mandata nuestro máximo tribunal en el país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que ha mandatado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estamos legislando contra la ley, todo lo contrario, estamos legislando a favor. Y esa es nuestra obligación. Yo quisiera en primer lugar resaltar por qué no es inconstitucional, como aquí quienes me antecedieron lo han dicho de diversas maneras. Particularmente hacen referencia al artículo 4 de la Constitución de nuestro Estado, que efectivamente fue reformado y se estableció que la vida se iba a proteger. El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. Es decir, nuestro marco constitucional prevé que pueda haber excepciones. No dice que solo las que ya existían, no dice que no pueda haber nuevas excepciones. Por lo tanto, no estamos contraviniendo nuestra Constitución. Pero más allá de eso, la Suprema Corte ha declarado constitucionales en diversos momentos y ha declarado también que es posible que coincidan tanto la protección de la vida desde la concepción con el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y el derecho que tienen a su salud sexual, emocional y física. Así lo determinó la Corte en la acción de inconstitucionalidad cuando se aprobó, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Así también lo ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012. En la controversia de Artania Murillo contra Costa Rica, donde ahí se estableció claramente, la Corte Interamericana estableció que esto que se ha argumentado de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte la que vigila que esta convención se cumpla. Y es la Corte Interamericana la que entonces estableció que la protección del no nacido se logra a través de la protección de los derechos de las mujeres, nunca en contra de ellos. Y que la protección del no nacido es gradual e incremental. Por eso, y que el embarazo inicia a partir de las 12 semanas después de la implantación en el endometrio del feto. Por lo tanto, el que se despenalice el aborto es totalmente compatible con el marco jurídico nacional, internacional y sobre todo es respetando los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. Entonces, no hay un argumento jurídico que justifique estar en contra. Además, en el estado de Veracruz tenemos una declaratoria de alerta por violencia de género por agravio comparado, que se declaró en el 2016 y el Estado aceptó las recomendaciones en el 2017. Es decir, nosotros estamos obligados a legislar sobre el tema y estamos cumpliendo ahorita con este mandato. ¿Qué sucede con las mujeres veracruzanas que no tienen acceso a un aborto libre, seguro? Y ese es, yo creo que el tema aquí. A diferencia de las mujeres en la Ciudad de México y ahora también en
Oaxaca e Hidalgo, las mujeres pueden acceder a estos servicios de salud hasta las 12 semanas. En Veracruz no. En Veracruz, una mujer que por diferentes razones personales no puede o no quiere continuar con un embarazo, es sancionada, es criminalizada, aunque aquí se diga que no lo es. Si bien es cierto, la sanción no es privativa de libertad, lo cierto es que está sujeta a un proceso judicial. Y lo cierto es que es entonces tratada como una delincuente, además de estigmatizada socialmente, familiarmente. Y quiero decir que al criminalizar a la mujer que aborta, que eso es lo que se hace con las restricciones que hoy establece nuestra ley, no se criminaliza ni siquiera a todas las mujeres por igual. A quien se está castigando en realidad es a la mujer más vulnerable, a la mujer más pobre, la mujer que no tiene acceso a poder pagar a anticonceptivos, la mujer que no tiene acceso a poder pagar una clínica clandestina. Porque hay que reconocer esto, compañeras y compañeros, que esté como un delito en nuestro Código Penal no significa que las mujeres dejan de abortar. Las mujeres abortan por muy distintas razones personales y muchas de ellas, de verdad, creo que si pudiéramos entender su circunstancia, no estaríamos hablando de criminalizarlas. Estaríamos hablando de protegerlas. Y y criminalizar a las mujeres significa, repetía, criminalizar a las más pobres, a las más vulnerables, a las de comunidades más alejadas, a las que no tienen posibilidad de tener métodos anticonceptivos, a las que sufren violencia o abuso. Es a ellas a las que se les está pretendiendo que deben de seguir con un embarazo que no desean, es decir, obligar la maternidad, incluso en niñas. Y eso es crimen, eso es un crimen, eso es tortura. Y eso no lo debemos de permitir. Criminalizar a las mujeres, por lo tanto, discrimina en todos los ámbitos y vulnera los derechos particularmente de quienes menos tienen. El tema del aborto, compañeras y compañeros, es en realidad un problema de salud pública y así es como se debe de ver. Y esa es nuestra obligación al legislar. En el mundo, 4.200 personas en un año promedio son denunciadas por aborto, en México, esto es en México. Las 5 entidades federativas en las que se presentaron más denuncias, entre ellas está Veracruz. Esto es de diciembre del 2007 a diciembre del 2016. 172 averiguaciones previas tan solo en Veracruz. Pero además, lo más terrible es su relación del aborto no deseado con el abuso sexual y la violación. En México se cometen al menos 600,000 delitos sexuales al año. 9 de 10 víctimas de violencia sexual son mujeres, de 4 a 10 son menores de 15 años. La mitad de los delitos sexuales que se producen en el hogar de las víctimas y en un 60% de las veces los agresores son familiares y personas conocidas. Cada día se denuncian 1.640 delitos de violencia sexual, pero esto solo representa el 10% de los delitos sexuales que se cometen. ¿Cuántos embarazos están ahí productos de violaciones y de abuso que no están siendo atendidos? Que no le damos la oportunidad a esas mujeres, a esas adolescentes, de decidir sobre su vida. De enero de 2009 al 30 de junio del 2016 se recibieron 70,630 denuncias por violación sexual,
Sin embargo, solo se reportaron 62 procedimientos de aborto por violación en todo el país. ¿Qué les dice ese dato? ¿De verdad queremos obligar a una niña Diputada, el a tiempo ser se ha madre terminado. en contra de su voluntad? ¿Es cuánto, diputada presidenta? Sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar. ¿En qué sentido, diputado? Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Disculpe. Miren, déjenme replicar los planteamientos de la diputada ponente y dictaminadora de este tema. Es un tema de salud pública y no sabemos si la Comisión de Salud está en este tema dictaminando. Diputada Robles, no sabemos si usted lo es todo en este Congreso o si hay una Comisión de Salud que pueda generar alguna opinión siquiera. No dictamen, siquiera una Diputado, opinión. le recuerdo que no puede haber diálogo. No estoy dialogando, estoy expresando mi razonamiento a donde quiero llegar. Y hago alusión a la diputada, tengo derecho a una alusión. Y ella tiene derecho a responderme por alusiones personales. No creo que tenga yo mi respeto para ella y jamás, además la conozco y a su familia y los aprecio de por vida. Eso no está en juego y no está. Estamos en un debate y tiene todo mi respeto a la familia Robles y la diputada y todas las diputadas y diputados. Eso no tiene nada que ver con este debate. Miren, la excepción no puede ser regla. ¿Cómo que lo que la Constitución dice una cosa, salvo la excepción de la regla, de la ley? Una excepción no puede ser, estamos haciendo de la excepción ley. O sea, no puede, es una contradicción aberrante. Estamos haciendo de una excepción la ley, como decía nuestro amigo Cambranis, que te invito a seguir participando. Es importante, se dice en el dictamen, el parto es para que sea un parto seguro, es un parto que está demostrado que las atenciones médicas van a ser de primera, porque criminalizamos a la mujer en ese escenario actual. No estamos criminalizando a la mujer, jamás. Ese es un eslogan que ha permeado muy bien. Por ningún motivo estamos criminalizando a la mujer en Veracruz. Pues en Veracruz está autorizado el aborto no punitivo, es un delito no punitivo. O sea, los conceptos vertidos aquí están considerados actualmente en la ley, están permitidos en Veracruz. ¿Saben cuál fue el problema en Colombia? ¿Saben cuál fue el problema en Colombia? ¿Cuál era el debate en Colombia hace alguna década? Precisamente porque no estaba en la ley secundaria los casos de excepción por violación. Ese era el gran debate en Colombia, en Argentina. Pero aquí en Veracruz, las tres causales están consideradas. Estamos equivocando. Yo no sé si cuando hablo de Rumania, de Alemania, yo no sé dónde están los progresistas o la mentalidad progresista, si quieren regresar al pasado. No sé en qué cabe el concepto progresista y nosotros retrógradas. Si los retrógradas quieren mantener la visión al futuro y los progresistas quieren regresar al pasado. Pero están invertidos.
porque hay mayoría y porque lo que yo digo es lo que es. Y lo que es la realidad. ¿Qué tiene de progresista en una democracia como la nuestra? Hablar de la vida, debatir o impedir que la mujer puede ser todo menos madre. ¿Qué tiene de progresista que el Estado te diga tú eres digno y tú no eres digno de ser defendido? Si en la democracia, si recordamos, diputados, el parto seguro, otro argumento, en Argentina, con hechos reales, en Argentina, a los 2 meses de autorizar las primeras muertes por aborto, ya atendidos con todas las condiciones. En Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en España, después de la aprobación, se multiplicaron los abortos, exponencialmente. Se utilizaron como métodos anticonceptivos. Por supuesto, más seres humanos muertos y más índices de abortos, por lo tanto. Es decir, no hay estadística que se pueda defender este argumento. No puede haber una estadística que sea un problema de salud pública. ¿Saben cuántas mujeres mueren por cáncer de mama cada año en este país? 5.500 mujeres. ¿Saben cuántas mueren por hambre? 4.400 mujeres por hambre en este país, reconocido por la Secretaría de Salud. Por la Secretaría de Salud, 4.500 mujeres por hambre. ¿Cuándo hemos salido nosotros como diputados a impedir eso? Si realmente nos interesan las libertades y los derechos de las mujeres. Entonces, no podemos ocultar que hay un sesgo ideológico en un Estado laico. Defendemos el Estado laico. Nuestra defensa es para que ninguna ideología esté sesgada y se haga derecho. Estamos descomponiendo el derecho para imponer una ideología y pertenecemos a un Estado laico. ¿O qué es el Estado laico? ¿Que ustedes sí pueden imponer una ideología, ustedes otra, yo otra? Por supuesto que no. Es la ciencia, es la naturaleza, el límite de la especie humana y la evolución de la misma. Son los principios de la naturaleza. Eso no está en juego. 6º lugar en materia de aborto. 6º lugar, ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni 6º lugar. Eso es que no hay un ordenamiento jurídico internacional que se violenta. Se expresó aquí. Fíjense que dice la convención vigente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 1985. Capítulo 2, en el tema de derechos civiles y políticos. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida generalmente desde la concepción. Pacto de San José. Está vigente. ¿Cómo no estamos? Y México es parte de este pacto. Y la Constitución General de la República, y por lo tanto la local, tiene el derecho, no a puertas cerradas, si acaso discutir estos temas, en lo público, con la gente científica, con los médicos, con los psicólogos. Si es un tema de salud pública, invitemos a los expertos, porque los comités de las Naciones Unidas no pueden ir más allá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde México también es parte. Es una falacia, es una mentira, es una falsedad decir que no estamos violentando documentos y pactos internacionales. ¿Cuánto es el legislativo? ¿De cuándo acá una constitución puede estar por debajo de una interpretación de un órgano jurisdiccional no legitimado por el pueblo? ¿Quién tiene más legitimidad social? ¿Una opinión o unas personas que tienen la soberanía de representación? La Constitución local representa la soberanía del pueblo, no la opinión de un ministro, de un magistrado. Ahora resulta que
Es un debate intenso en la academia. Están haciendo facultades legislativas los que no tienen las facultades y no fueron electos para ello o designados para ello. Tiene más legitimidad un Congreso, una Cámara, un Congreso de la Unión, un Congreso estatal que otros entes que pueden caer en invasión además de jurisdicciones. Eso está en juego, eso está en debate todavía. Lo que no está en debate en estos documentos históricos es el derecho a la vida. Por eso el Pacto de San José lo confirma. Por eso la Declaración de los Derechos Humanos lo asimiló después del 45, de esa gran guerra fratricida entre la humanidad. Para eso surgieron, para la paz, para la tranquilidad, para el desarrollo. Es un pacto internacional donde la moral universal se segmentó para acordar estos derechos universales. Y el artículo 30 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, leámosla. Y si fuera tan amable, la presidencia a través de la Secretaría, que nos leyera el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para ilustrar el debate. Para ilustrar el debate. En el 10 de diciembre del 45. Y el Pacto de San José en el 81. Por supuesto que sí violentamos, por supuesto que no es seguro, y por supuesto que no es una enfermedad, y por supuesto que hay un sesgo ideológico en unos corrientes internacionales, desde luego, influenciados Diputado, por un negocio el atrás de tiempo todo esto. se ha terminado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz por hechos a la diputada Judith Pineda Andrade. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Quiero comentar el día de hoy que es lamentable que compañeras diputadas den este sablazo con esta iniciativa, puesto que fue una iniciativa que se presentó apenas hace 8 días en la sesión pasada y casualmente fue dictaminada el mismo día y hoy la presentan. Pero más que nada lo que se me hace lamentable es que es una barbaridad. Nos quieren engañar. Quieren decir que quieren una reforma a esta ley cuando lo saben que ya está legislado. El aborto está aprobado cuando es por violación o por malformación o por riesgo de la madre. Es una barbaridad lo que hoy pretenden hacer. Hoy no solamente pretenden despenalizar el aborto, respaldándose en que tenemos que tener respeto y que el cuerpo es de nosotros y nosotros tenemos derecho a hacer con ello lo que queramos. No debería de ser así. Creo que más que nada debemos ser responsables con nuestro cuerpo. Me llama la atención que aún más modifican la ley y ahora cuando está aprobado que el aborto puede ser en cuestión que se ha causado por violación, el embarazo y el aborto esté aprobado hasta las 12 semanas, hoy lo modifican y no le ponen tiempo. Por si no saben, yo creo que sí, muchas de las mujeres que están presentes hoy en el Pleno y miles de todo el estado, de todo el país, saben que un embrión se empieza a formar desde muy temprana edad, que es desde la primera semana. A los 3 meses ya lo tenemos bien formado en el vientre. Creo que muchas de las que son mamás, de las que están por ser y de las que anhelan ser madres, lo saben. Es una barbaridad que ustedes te pongan tiempos que al contrario le amplíen. Estoy entendiendo en esta iniciativa que ustedes podrían decir que se puede abortar por violación, si así lo decide la madre, hasta los 8 meses. Eso es un crimen, como lo es desde un principio. Lamento mucho que sean mujeres las que hoy pretenden dar y que hayan dictaminado esta iniciativa. Es un atentado contra la vida.
es lamentable. Yo soy testigo y soy una madre de una hija que es especial. Y créanme que no lo sabía, pero si lo hubiese sabido, tampoco hubiese tomado la decisión de no tenerla. Por eso hoy no entiendo a todas esas mujeres que pregonan y quieren que se despenalice el aborto. Mejor seamos responsables. Yo le digo a Morena, qué casualidad que ya pasaron las elecciones y hoy pretenden aprobar el aborto. Pero acuérdense, el pueblo no olvida, no es la única elección, vienen más. Qué casualidad que hoy pretendan ustedes aprobar el aborto y no tener hoy un programa social cuando ustedes se hartan de decir que Morena es el que innova programas sociales. ¿Por qué no era un programa social mejor para prevenir? Cuando sabemos que hay miles de formas de prevenir, pero ¿por qué no innovaron un programa social también, Morena? ¿Por qué Morena nunca lo he escuchado levantar la voz para pedir más salud, para pedir más seguridad? Hoy, la autora de esta iniciativa es de Coatzacoalcos. Jamás he escuchado que levante la voz por la seguridad de las personas de Coatzacoalcos, por las mujeres, por los feminicidios. Jamás lo he escuchado. Tampoco he escuchado que hable sobre salud. ¿Por qué no exigir salud? ¿Por qué no dejar de atentar contra la vida de los demás? ¿Por qué no dejar de tratar de destruir estas familias que hoy ya en esta sociedad estamos tan golpeadas por pandemias, tantas muertes, y hoy aún quieren ustedes venir a legalizar muertes? Es lamentable de verdad que hoy se presten a eso. Hagan conciencia, compañeros y compañeras. Todos y cada uno de los que están ahí tienen hermanas, tienen hijas, tenemos una madre. Todos tenemos a un ser y venimos de ahí. No me entiendo por qué hoy ustedes pretenden hacer eso. Más aún que le dieron prisa a la sesión. Cuando sabían que estaba para las 5 de la tarde, la cambiaron para las 11 de la mañana. Hoy me disculpo porque no pude estar presente debido a que di positivo COVID. Pero no por ello me voy a callar y voy a levantar la voz siempre a favor de la vida. Jamás en contra de ella. Jamás seré cómplice de asesinatos que pretenden hacerlo, muchos de los que hoy pretenden votar a favor. Gracias, es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mónica Robles por hechos. Gracias, diputada presidenta. En primer lugar, el aborto clandestino es un problema que es a lo que orilla una legislación como la que tenemos ahorita en el Estado. Sí es un problema de salud pública. Penalizarlo no evita que se practique, ya lo dijimos. Pero además lo que sí hace es que se practica en condiciones insalubres, en condiciones de clandestinidad, donde las mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida. Eso es lo que sí sucede con la legislación que tenemos actualmente. 3 de cada 4 abortos practicados en América Latina son inseguros. 3/4 partes. Cada año 7 millones de mujeres son hospitalizadas por complicaciones por abortos inseguros. Y en México el aborto es la cuarta causa de muerte materna, promediando el 9.3 del total de los casos. Por lo tanto, el aborto clandestino, el aborto inseguro, sí es un problema de salud pública y eso es lo que estamos atendiendo el día de hoy. Además, pareciera que hay una confusión. Aquí escucho a mis compañeros y compañeras que me antecedieron y pareciera que despenalizar es lo mismo que obligar. Yo celebro de verdad a todas las mujeres que de una forma libre, consciente, deciden continuar con un embarazo. La maternidad debe ser eso, una elección, no debe ser algo forzado.
Por lo tanto, quien no está de acuerdo en abortar, nunca estará obligado a hacerlo. No nos confundamos, no estamos desprotegiendo a la mujer que quiere continuar un embarazo. Por lo contrario, esta reforma lo que hace es tipificar el delito de aborto forzado contra aquellos que por violencia o por otras razones provocan un aborto no consentido con una mujer, hacia una mujer. Hace poco vimos el caso de Diana N. de Oluta, que tuvo un aborto espontáneo a los 6 meses de gestación en el baño de un centro comercial en el sur del estado. ¿Y qué sucede hoy? Diana vivía violencia extrema. Este era el 4º embarazo. Diana hoy está recluida, está presa, y su marido, que la violentó y que provocó este aborto espontáneo, está libre. Al tipificar, como lo hacemos hoy aquí, el aborto forzado, la Fiscalía tiene muchos más elementos para sancionar a esa persona que violentó y provocó el aborto. Y hoy está libre, además llevándose a su hijo menor. Pensemos en Diana, pensemos en las miles de mujeres que viven violencia y no pueden denunciarla. Les di los datos de las denuncias sobre violencia. Esta iniciativa también adiciona la causal salud como exclusión de responsabilidad. Es decir, no nada más tiene que estar en peligro la vida de la mujer, de la madre gestante, sino su salud, cosa que hoy no protegemos en Veracruz. Por lo tanto, compañeras y compañeros, si alguien está trabajando a favor de la vida, somos nosotros, somos Morena, y son el gobernador y el presidente de este país, que están todos los días buscando mejorar la calidad de vida, buscando resarcir el daño terrible que se le ocasionó a este país con las administraciones neoliberales anteriores. Estamos a favor de la vida, que se oiga claro y fuerte. Muchas gracias. Consulto a la honorable asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema. Consulto a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. Procédase a la apertura del sistema electrónico para la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa hasta por 1 minuto. Es una mayoría simple y fue evidente. Está el sistema abierto, por favor procedan a la votación.
Ciérrese el sistema electrónico de votación solicitando a la Secretaría verifique el resultado e informe a esta presidencia sobre el particular. Pregunto a la Asamblea, a las compañeras diputadas, compañeros diputados, si falta alguno de emitir su voto de los que están presentes en sus curules en este pleno. Ahora pregunto a los compañeros, compañeras que están en el pleno por el sistema de Zoom. Pregunto a la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez el sentido de su voto. En contra. Contra. Pregunto al diputado Juan Manuel de Unanue Abascal. Contra. Pregunto a la diputada Montserrat Ortega Ruiz el sentido de su voto. Sí, diputado, yo le quiero comentar que efectivamente va a ser mi voto. Se ha demostrado que la mortalidad, solamente la mortalidad materna, en los casos de aborto baja con la profesionalización, con el acceso a la atención del embarazo, al parto y al puerperio, con la precisión de datos, con la inversión en la educación de la mujer y con el acceso a la diputada a los Brianda mínimos Cristel indispensables. Hernández Ahorita le doy el Topete. sentido de mi voto, diputado. Ahorita se lo estoy Solo dando. el sentido de su voto, diputada. Sí, diputado, ahorita le doy el sentido de mi voto. Pasamos, ¿Por qué? Porque vemos países como Polonia donde se ha registrado a el aborto. preguntar a la diputada Cuando se Brianda penalizó, Cristel ahí fue cuando Hernández bajó la- Topete el sentido de su voto. Pregunto al diputado Bingen Rementería Molina el sentido de su voto. En contra. Contra. Pregunto al diputado Rodrigo García Escalante el sentido de su voto. Pregunto a la diputada Judith Pineda Andrade el sentido de su voto. En contra, y qué pena que nos calle en la boca de esa forma, diputado. Estamos Cómplice al en final. votación, diputada, con todo respeto. En contra, ya lo dije muy claro, en contra. Ya la escuché, diputada. Vuelvo a preguntar a la diputada Brianda Cristel Hernández Topete el sentido de su voto. No está. Pregunto a la diputada Montserrat Ortega Ruiz el sentido de su voto. Es una pena, es sumamente lamentable, y que además se quiera utilizar a la presidenta de este Congreso para callarnos la boca absolutamente a todos, cuando todavía ha habido alusiones durante este Congreso, donde estamos hablando de manera democrática, donde estamos ejerciendo nuestro derecho parlamentario, y a la ultranza de la vieja escuela, donde se ha demostrado que este gobierno no solamente es opresor, sino autoritario. Ahora ni siquiera nos permiten Diputada, ejercer nuestro ¿le derecho pido el parlamentario. sentido de su Por eso mi voto voto es en o, contra, por y es favor, muy lamentable, declararemos la diputada votación presidenta, lo que está haciendo el día como de hoy? cerrada? Qué pena que pase a la historia como una presidenta que vulnera los derechos de los legisladores. Sonido en la curul del diputado secretario, donde solicito informe el resultado de la votación. 25, 13, 1. ¿Sí? Sí.
Diputada Presidenta, informa usted que el resultado de la votación son 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención. ¿Es cuánto, diputada Presidenta? Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable Asamblea, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen. Emítase el decreto correspondiente y túrnese al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Consulto al diputado secretario si existen asuntos pendientes por tratar en el orden del día. Diputada Presidenta, informa usted que se han agotado los asuntos listados en el orden del día de esta quinta sesión ordinaria celebrada este 20 de julio del año 2021. ¿Es cuánto, diputada Presidenta? Habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día, se levanta la sesión